La nostalgia, esa dulce pero traicionera compañera. ¿Cómo hacemos para lidiar con ello? Quédate a descubrirlo. Siempre he crecido con un recuerdo nostálgico sobre mi pasado. Tengo recuerdos de niño prácticamente en Pargulito, recordando con nostalgia el recreo de hace unos pocos meses en los que me lo pasé también jugando y pensando que nunca volvería a ser como en ese momento. Pero ¿por qué si he decidido viví envuelto en ella durante tanto tiempo? Digo que es una emoción traicionera. Primero tendríamos que hablar sobre qué es aquello que tiene, que nos engatusa y nos apasiona de ella, su dulzura. Lo cierto es que cuando hablamos de la nostalgia, normalmente la vemos como una emoción negativa. Una emoción que vibra abajo, relacionada con la tristeza, pero si hacemos un poco de trabajo introspectivo y nos ponemos a recordar cómo nos hacía sentir en un inicio esos pensamientos, nos damos cuenta de que verdaderamente no siempre es algo que se relacione con la negatividad y la tristeza, sino que verdaderamente en un inicio nos transmite emociones muy positivas y muy tiernas. Al inicio, la nostalgia es una emoción muy intensa. Es como esa amante tóxica que antes de mostrarnos su cara oscura, llena de aventura e intensidad a nuestra vida y nos hace enamorarnos locamente de ella. Cuando comenzamos a sentir la nostalgia, la melancolía, nos inunda un enorme sentimiento de felicidad. Nos sentimos súper emocionados cada vez que recordamos aquel momento, aquel lugar en el que nos sentimos tan felices y completos. O que al menos eso es lo que recordamos ahora, porque recordemos, nada es verdaderamente perfecto cuando sucede. Todo tiene sus tonos más amargos, sus tonos más dulces, pero no siempre es tan perfecto como recordamos en un futuro. Eso nos permite sentirnos aún mejor de lo que estábamos cuando ese momento pasado era el presente, cuando estábamos ahí viviéndolo de verdad. Porque ahora, con perspectiva, las cosas negativas de aquel entonces las vemos como algo no tan malo, algo que incluso nos sirvió para aprender algo positivo en el presente. Nos sentimos tan bien recordando el pasado que comenzamos a sentirnos mal con el momento presente. Un pensamiento fugaz comienza a revolotear por nuestra cabeza. Nada volverá a ser como antes. Entonces esa dulzura que sentíamos al recordar el momento pasado comienza a transformarse en tristeza, porque ya nada va a volver a ser como antes. Mira el momento presente y ya nada parece estar bien. E incluso ya no tienes esperanza mirando al futuro, porque ya sabes lo que dicen, los tiempos pasados siempre fueron mejores. Nada está a la altura de lo que te remueve el recordar ese momento de tu pasado. Y entonces cuando ese pensamiento inicial que pasó de forma rápida por tu cabeza termina por consolidarse en una sólida creencia, ya nada volverá a ser como antes. Y entonces pierdes la ilusión por todo, pierdes la ilusión por vivir, porque ¿de qué sirve vivir más tiempo si nada de lo que venga te va a hacer sentir como ya te sentiste en el pasado? Nunca volverás a enamorarte, el mejor momento de tu vida ya ha pasado. Estos son solo algunos de los pensamientos que rondan por tu cabeza cuando esa creencia se convierte en decreto y ya no hay forma de desplazarla. Por mucho que intentemos tratar de revivir de nuevo esa alegría que sentimos en aquel entonces, eso ya se ha esfumado por completo y ya no nos queda nada más que una leve sonrisa cuando volvemos a ese recuerdo, absorbidos por la tristeza de creer que ya nada va a volver a ser como antes. Aunque esto hasta cierto punto es cierto, pero no tiene por qué ser necesariamente algo negativo. Aunque bueno, esto ya es tema para otro vídeo. Además, esa tristeza que nos provoca el estar todo el tiempo pensando en ese momento pasado en el que éramos felices, el ser consciente de que nunca va a regresar, le sigue un pesimismo por pensar que en ningún momento futuro que esté por venirnos va a ser tan bueno como lo fue el momento pasado. Y es justo por esto por lo que digo que la nostalgia, la melancolía, es una emoción dulce pero traicionera. Cuando comencemos a sentirla en un inicio nos vamos a sentir súper vivos y súper emocionados por recordar ese momento pasado en nuestra vida. Pero si nos quedamos sumergidos en esa emoción y en ese pensamiento, nos va a conducir a estar cada vez más tristes y observar nuestro futuro de una forma más pesimista, pensando que ya nada va a volver a merecer la pena. Y bueno, como digo, yo soy una persona muy nostálgica y vengo de Almería, que es una ciudad muy pequeña, y he podido experimentar algo, y es que la nostalgia se produce más a menudo aún cuando vive en una ciudad grande que cuando vive en una ciudad pequeña como puede ser la mía. En una ciudad pequeña tienes pocas calles en las que perderte, tienes pocas plazas, tienes pocos lugares a los que vayas a ir en una etapa de tu vida y que no vayas a volver a pisar en años.
comienzas a correr y antes de que te des cuenta ya has salido de la ciudad. Sin embargo, en un sitio tan grande como Madrid, una ciudad en la que no importa el tiempo que pases recorriendo sus calles, te vas a seguir encontrando día a día con rincones nuevos que no conocías. Va a haber etapas en tu vida en las que un barrio se convierta en el nuevo lugar en el que pases más tiempo del mundo, ya sea porque te vas a vivir allí, o sea porque estudias en ese lugar, o quizás porque has encontrado un nuevo trabajo, o también puede ser que te haya echado una pareja que vive por esa zona y que ahora ese sitio sea el lugar del mundo en el que mejor te sientes cuando vas. Durante los próximos días, las próximas semanas, vas a ir a ese sitio, vas a recorrerlo a diario y te vas a sentir genial. Y sin embargo luego un cambio en el azar del destino, ya sea una mudanza, un despido, una ruptura, y de repente ese sitio no lo vas a volver a pisar en meses o incluso años. Los que somos melancólicos sabemos que no hay nada que nos guste más que un lugar en el que hemos sido felices y que frecuentamos poco. Cuando volvamos a pasar por allí podremos tirarnos horas sentados en un sitio, mirando a la nada, recordando hasta el más mínimo detalle de cuando estábamos allí y éramos felices. Y que te pase esto en una ciudad más pequeña, como en mi caso Almería, es más complicado. Porque aunque no quieras, sea un día o sea otro, para ir a un lugar o para volver de otro, te va a tocar pasar por esas mismas calles, por las que frecuentaba en aquel momento intenso de tu vida. Sin embargo, en un lugar como Madrid, tan inmenso, y en el que si no tienes algo que te una a ese sitio, puedes tirarte toda una vida sin visitar un barrio que antes era tu hogar, esa situación es mucho más fácil que se te repita. Hasta que un día, por casualidades del destino, o por voluntad propia como yo hoy, te encuentras de nuevo en aquel sitio en el que fuiste tan feliz y te encuentras preguntándote, ¿algún día me volveré a sentir como en aquel entonces? Y yo creo que el haberme venido a vivir durante tantos años a una ciudad como Madrid y el haber enfrentado tantas veces esta situación me ha permitido aprender cómo actúa esta nostalgia en nosotros, cómo comienza engatusándonos y luego comienza a transformarse en una emoción cada vez más negativa y cada vez más baja, conduciéndonos a la tristeza. Cómo podemos comenzar a sentir esas señales cuando aparece y cómo debemos actuar en consecuencia, pero sin tampoco ignorar y negar una faceta nuestra que nos lleva acompañando toda la vida. Que no podemos ponernos una venda en los ojos y decir, no, yo a partir de ahora no soy eso y punto. Va a ser muy complicado que por decisión propia de un día para otro te la vaya a quitar. Muy complicado, por no decir imposible. Y entonces te puedes preguntar, ¿qué haces, no? Cuando la nostalgia llama de nuevo a tu puerta y eres una persona melancólica e ignoras esa llamada. Lo cierto es que puedes intentarlo. Yo lo he intentado muchas veces, pero al menos en mi caso me he dado cuenta de que es imposible ignorar la llamada de la melancolía cuando llega a ti. Yo creo que la solución está no tanto en no escuchar esa llamada y tenerla ahí esperando en la puerta hasta que golpee con tanta fuerza que la tire abajo y se nos meta a ocupar la casa, sino que hay que saber responder a nuestras emociones cuando nos llegan, saber escucharlas e interpretarlas, captar el mensaje que nos quieren transmitir y sobre todo aceptarlo. Por eso creo que lo que hay que hacer es abrir la puerta, no ignorarlo, observarla, mirarla, sonreírle, escuchar lo que nos tiene que decir. Ya sabes, educación ante todo, pero tampoco invitarla a pasar y que se ponga cómoda en el salón, porque en ese caso se nos va a acoplar y no va a salir de ahí ni con agua hirviendo. Verdaderamente lo piensa y recordar los momentos, lugares o personas que nos han hecho felices no es nada malo. Y el ser capaces de recordar todas estas experiencias con un alto nivel de emoción, de intensidad y de detalle de todas las cosas que sucedieron no está mal. Todo lo contrario, creo que puede llegar a verse como un don. Joder, hay gente que no se acuerda ni de lo que hizo el día anterior. Y tú estás recordando con todo lujo de detalle e incluso a nivel emocional el cómo te sentías hace 5 o 10 años. ¿Por qué tendríamos que verlo como algo negativo? No tiene sentido, verdaderamente es algo súper positivo. Lo negativo sería el caer en el pesimismo, es solo sentir felicidad cuando miramos al pasado en lugar de cuando estamos presentes en el ahora y cuando observamos el futuro con una ilusión y unas ganas por vivir lo que nos viene y por creer que verdaderamente nos pueden llegar a pasar cosas mejores de las que incluso ya hemos vivido. Nada, está claro que hay muchas formas de lidiar con esta nostalgia. Yo creo que una de las más efectivas es el valorar lo que tenemos en el momento presente y valorarlo de verdad.
no lo típico de decir, sí, yo valoro mucho lo que tengo, no. Despertarte todos los días y dar gracias, para empezar, por el mero hecho de estar vivo. Se dice mucho, pero no se le da la importancia que verdaderamente tiene. El que estemos viviendo esta experiencia de la vida es un auténtico regalo y debemos valorarlo como tal. Nada es tan importante como pasar un día más de vida. Y tampoco me quiero poner rollo coach, pero es que lo pienso verdaderamente, lo he interiorizado verdaderamente. Y el ser consciente de esto y de valorar cada día lo que tengo y de mirar con optimismo mi futuro son las que verdaderamente me han ayudado a salir de esa nostalgia tan tóxica y tan triste, manteniendo ese don de poder mirar al pasado con detalle y con emoción y saber apreciar todo lo que hemos vivido y todas las personas que hay en nuestra historia. Nada, con esto termina otra sección de Con un Café. Espero que os haya gustado la reflexión de este día. Es un tema que me lleva revoloteando por la cabeza durante mucho tiempo. Qué mejor manera de hacerla, de venir a uno de los sitios que siempre me ha removido más la melancolía desde que estoy aquí en Madrid, que es el primer barrio al que vine a vivir, Vicálvaro. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo, chicos. Si habéis llegado hasta aquí, dejadme vuestra opinión en comentarios sobre cómo hacéis vosotros para manejar la nostalgia cuando llama a vuestras puertas. Y espero que sigamos viéndonos más adelante. Un saludo.